La elaboración de un libro comienza a partir del autor. Este es el encargado de generar la idea o el contenido del libro a partir de sus ideas y su creatividad. Esta se escribe digitalmente o físicamente en papel. Después de haber generado el contenido del libro, este es llevado al editor. El DOMI. Dentro de las artes gráficas, el DOMI es una maqueta realizada con el objetivo de simular o mostrar lo más cercano posible a la realidad, cómo es o será un libro diseñado terminado. El DOMI no es el original para producción y tampoco es el objeto final, es un objeto que simula o muestra lo que quiere producir o lo que ya está realizado. El DOMI como material promocional de punto de venta usualmente se genera en tamaños mucho mayores al real o en este caso en el de los libros se genera muy pequeño. Generalmente el DOMI se realiza con materiales diferentes al del original, pero dan la apariencia de ser el original buscando resaltar los atributos del producto. El DOMI se realiza dependiendo de las medidas que se quiere tener del libro. Una vez que ya están las medidas se verifica el tipo de DOMI que nos conviene hacer, ya sea de 4 páginas, 8 páginas, 16 páginas, 32 páginas, 64 páginas, dependiendo de la cantidad que se quiera tener de páginas y del tamaño que se quiera dar. Una vez que se saca esto, se realiza el DOMI y se enumeran las páginas que va a tener. Se marca la parte de la cabeza, frente y pie, al igual que el número de pliego y vuelta que se va a tener. Después de esto se hacen las medidas del refil que va a tener y se marcan en el DOMI para así simular cómo va a quedar el libro y los cortes que va a tener. La adecuación de un libro es una de las etapas fundamentales de preprensa. Consiste en el ordenamiento de las páginas de un documento dentro de la hoja en que se imprimirá. De esta manera se obtienen impresiones más eficientes, se simplifican los procesos de encuadernación y se optimiza el uso del papel. Para realizar la impresión es necesario conocer el tamaño de la hoja impresa y el sistema de impresión. Los tamaños más comunes para las prensas offset son de 50 por 70 centímetros y de 70 por 100 centímetros. Con ayuda del DOMI, el diseñador comienza a digitalizar todas las páginas, colocando en ella todo lo que corresponde conforme a la obra del autor. Cuando esté hecha la maquetación de las páginas, se puede llevar a cabo una prueba impresa o digital para checar cómo será el trabajo final. Esta se manda al autor y si él está de acuerdo, se manda a una imprenta para seguir con el siguiente proceso. Para saber en qué orden y orientación será colocada la página en el pliego, lo más recomendable es realizar una maqueta del pliego que se utilizará en la impresión. Para esto se pueden utilizar programas como InDesign, CorelDRAW o Illustrator. Cuando se comienza la edición de un libro, el diseñador recibe unas especificaciones del parte del autor. En estas se acuerdan la tipografía, diseños, imágenes y colores que tendrá el libro. CTP de la computadora a la placa. La tecnología es una de las artes gráficas que emplea computadores para imprimir directamente las planchas de impresión offset o flexografía sin utilizar películas, negativos o positivos. El proceso automático reemplazo de la fotomecánica para obtener las planchas. El CTP es un proceso digital, mientras que su antecesora, la fotomecánica, era una técnica basada en un proceso químico. El término CTP traduce al español de la computadora a la placa, también llamado directo a plancha. El CTP utiliza dos tecnologías, la violeta, donde un láser de color violáceo quema la superficie de la plancha, la segunda es la térmica o termal. Se pueden establecer tres tipos distintos de CTP. De tambor externo, la placa se coloca en un tambor que está a la vista, muy usado en CTP térmicos que no necesitan protección a la luz. Estos CTP son manuales y un operario debe poner a sacar cada placa y luego ingresarlas en un revelador. De tambor interno. El método más común actualmente, la placa ingresa adentro del CTP, donde es filmada, ideal para los CTP con láser violeta.
Ocupan poco espacio y además incluyen la posibilidad de incorporar el revelador y hasta un cargador de placas automático para que el proceso de la placa sea completamente automatizado. El tambor interno en ambiente con luz amarilla, la emulsión en este caso es puesta mirando hacia abajo. D3, de cama plana. Los más usados en grandes imprentas, la placa se filma derecha y el láser es el que se mueve. Es muy usado en imprentas que necesitan mucha cantidad de placas en poco tiempo. Asimismo, se pueden diferenciar dos tipos de planchas distintas. Las de base metálica, que se caracterizan por su alta durabilidad, pueden imprimir más de 1,5 millones de tirajes. Se dividen en tres variedades: térmicas, de luz visible y ultravioleta. La diferencia entre estas es la fuente de energía que se utiliza a exponerlas. Proceso de impresión. La etapa de impresión consiste en transmitir la imagen desde la plancha al sustrato, papel, cartón, etc. En las prensas de impresión planas o de bobinas. Para ello, el aporte de la solución de remojo y la tinta a la plancha con imagen, junto con el principio de inmisibilidad grasa-agua, hace que la tinta se retenga en las partes lipofílicas de la plancha y sea repelida en las partes hidrofílicas. Repulsión fortalecida por la acción de la solución de remojo. Cuando la plancha ha cogido la tinta, la transmite al rodillo portacaucho o mantilla, el cual imprime la imagen sobre el papel o el soporte que circula por encima del cilindro de impresión. La etapa de impresión finaliza con una etapa de secado y fijación de las tintas sobre un sustrato que depende del tipo de tinta utilizado. Así se pueden encontrar tintas de secado por calor, que son tintas convencionales heat set, tintas de secado sin calor, tintas convencionales cold set o tintas de secado por radiación, tintas ultravioleta, tintas UV y tintas de curado por radiación de electrones, tintas EV. Y la postimpresión. Finalizada la impresión es necesaria una etapa de acabado del producto impreso: corte, plegado, fresado, cosido, encuadernación, embalaje, etc. para conseguir las condiciones de formato y acabado solicitadas por el cliente. Dentro de la postimpresión también se incluye la limpieza con disolventes de rodillos, entintadores, tinteros, planchas de impresión, cilindros de impresión, cubetas, etc., que han sido impregnadas por el uso de tintas, barnices, etc. Una vez que estén los pliegos impresos listos, se deben cortar en la guillotina lineal. Esta máquina permite programarse con medidas que den la facilidad al pliego, el cual viene con el tamaño que requiere la prensa de impresión, de adecuarse para un mejor manejo en la siguiente parte del proceso, que es el doblado. Al cortarse los sobrantes del pliego, permitimos que éste encaje en la bandeja de entrada de la dobladora y se lleve a cabo el proceso de manera óptima. Los pliegos se cortarán en base a las marcas de corte que se han predispuesto desde la primera parte, que es la adecuación del archivo o imposición de páginas en el pliego para su impresión, la cual deberá dar como resultado 4 cortes por cada lado del pliego. El plegado de los pliegos se lleva a cabo en la dobladora, la cual se compone de una bandeja de entrada, la primera parte que entra en juego en el proceso del plegado del papel. Se trata de la bandeja de entrada en la cual colocamos las pilas de papel que queremos que sean plegadas. Dependiendo de la plegadora, la cantidad de hojas que esta bandeja puede sujetar varía desde unas pocas hasta cientos de ellas. La mayoría de las bandejas de entrada tienen que ser ajustadas previamente antes de empezar para conseguir el plegado deseado. Se compone también de rodillos de recogida. Se trata de la parte del interior de la máquina que primero entra en contacto con el papel. Este grupo de rodillos siempre son más largos que el resto de rodillos utilizados en una máquina plegadora convencional. Fabricados de silicona, cogen el papel de la bandeja de entrada y lo introducen en la plegadora. Normalmente funcionan mediante fricción, aunque algunas máquinas de mayor precio y potencia utilizan alimentación mediante aire o succión para poder introducir en la máquina los papeles que cuentan con un grosor más fino. También se compone de rodillos plegadores. Después de que el papel es introducido por los rodillos de recogida, este pasa por los rodillos plegadores en el interior de la máquina. Estos rodillos ayudan a que el papel se mueva mediante patrones rectos dentro de la máquina. Estos rodillos de goma suelen ser más pequeños que los rodillos de recogida
La alzadora es una máquina con estaciones receptoras de cuadernillos. Cuenta con un sistema de expiación y superposición de dichos cuadernillos. El alzado consiste en reunir los cuadernillos de una publicación de forma ordenada, siguiendo el orden de numeración de página. Para ello se va montando uno encima de otro y así sucesivamente hasta agruparlos. La máquina cuenta con 8 estaciones y estaba tomando de 1 a 2 pliegos. Dentro del proceso de encuadernación, después del doblado y alzado de cuadernillos, está el pegado en hot melt, el cual es recomendado para libros de 48 a 160 páginas. Este proceso consiste en aplicar pegamento a las hojas impresas de un libro, catálogo o folleto para colocar la pasta, pudiendo ser esta blanda o dura. Este proceso también es conocido como adhesivo de fusión caliente y nos permite unir las hojas o cuadernillos de nuestro libro sin necesidad de hacer perforaciones, insertar anillos, espirales o hilos, en menor tiempo y grandes números de ejemplares. El guillotinado final de los libros se lleva a cabo con una guillotina trilateral. Este es un tipo de guillotina que, como su nombre lo indica, realiza sus funciones en 3 lados y sirve para cortar las tripas de un libro al formato adecuado. Dispone de 3 cuchillas. La primera en realizar el corte es la cuchilla del corte delantero y luego las otras 2 cuchillas bajan a la vez cortando así la cabeza y el pie de las tripas. Este tipo de guillotinas corta las piezas impresas de 3 lados en un solo paso. Se utilizan para el refine de libros o revistas. En esta guillotina se coloca el libro o la revista con el lomo en el respaldo de la misma. Esta tiene 3 cuchillas ajustables, una al frente y una de cada lado. Estas se ajustan al tamaño final de la revista, folleto o libro y en un solo paso hacen los 3 cortes del refile final, primero cortando la frontal y posteriormente las 2 laterales al mismo tiempo.